¿Cómo calcular la elasticidad precio de la demanda? Para calcularla utilizaremos la siguiente fórmula, que es cantidad final menos cantidad inicial sobre cantidad inicial, y todo esto dividido entre el precio final menos el precio inicial entre el precio inicial. Ahora mostraremos un ejemplo. Cuando el precio del bien X es de 3 soles por unidad, se demandan 12 unidades de este bien. Si el precio se incrementa a 3.2 por unidad, solo se van a demandar 10 unidades. Encuentra la elasticidad precio de la demanda y determina qué tipo de bien es. Eso es lo que nos piden. Ahora, de los datos del ejercicio tenemos que el precio inicial es 3 y el precio final es de 3.2. Cantidad inicial es 12 y cantidad final es 10. Ahora lo vamos a reemplazar en la fórmula que ya vimos. La elasticidad precio de la demanda es igual a 10, que es la cantidad final, menos 12 sobre 12, que es la cantidad inicial. Y todo esto lo vamos a dividir entre 3.2, que es el precio final, menos 3 sobre 3, que es el precio inicial. Resolviendo todo esto, la elasticidad precio de la demanda es igual, en el numerador nos sale menos 0.1666666667. En el denominador nos sale 0.06666666667. Al operar esto, la elasticidad precio de la demanda va a ser igual a 2.5. Esto quiere decir que es elástico. ¿Cómo sabemos esto? Lo podemos comprobar multiplicando el numerador y el denominador por 100. Y esto nos va a dar que la variación porcentual de la cantidad es igual a 16, mayor que la variación porcentual del precio, que es igual a 6. Ahora, para hallar el ingreso total, solo tenemos que multiplicar el precio inicial por la cantidad inicial y multiplicar el precio final por la cantidad final, y esto nos va a dar un resultado de 4, que sería el ingreso total. Ahora veremos cómo calcular la elasticidad cruzada de la demanda, que vamos a representar por X y Y. Vamos a ver si los bienes son sustitutos o complementarios. Los resultados después de calcular la elasticidad cruzada de la demanda son que si nos da positivo es sustituto y si nos da negativo será complementario. Ahora lo veremos con un problema. Cuando el precio del bien Y es de 400 soles, se demanda 50 unidades del bien X. Pero cuando el precio del bien Y aumenta a 450, la demanda del bien X es de 60 unidades. Determina la elasticidad cruzada de la demanda y comente qué tipo de bienes son X y Y entre sí. Del problema, los datos que nos dan es que el precio de Y inicial es igual a 400, la cantidad de X inicial es igual a 50 y el precio de Y final es igual a 450 y la cantidad de X final es igual a 60. Ahora esto lo vamos a reemplazar en nuestra fórmula que ya vimos. La elasticidad cruzada de la demanda de X y Y es igual a 60, que es la cantidad final, menos 50 entre 50, que es la cantidad inicial. Y todo esto lo vamos a dividir entre 450, que es el precio final, menos 400 entre 400, que es el precio inicial. Operando esto, la elasticidad cruzada de la demanda de X y Y es igual a, en el numerador nos va a dar un 0.2 y en el denominador nos va a dar un 0.125. Operando esto, la elasticidad precio de la demanda de X y Y es igual a 1.6, ya que es positivo el bien X y el bien Y son sustitutos.
Es decir, que mientras más aumente el precio del bien Y, más se comprará del bien X. Bien, como es superior a 1, podemos decir que es elástico. A continuación veremos cómo calcular la elasticidad ingreso de la demanda, que también utilizaremos la misma fórmula que ya vimos anteriormente. Veremos un ejercicio. Cuando el ingreso de un consumidor es de 1250, se comprarán 70 unidades del bien X. Si el ingreso de este consumidor sube a 1380, las unidades que se demandan del bien X son de 73. Determina la elasticidad ingreso de la demanda y de qué tipo de bien estamos hablando. Los datos que nos da el problema son: ingreso inicial es igual a 1250, cantidad inicial es igual a 70, ingreso final es igual a 1380, cantidad final es igual a 73. Ahora esto lo vamos a reemplazar en la fórmula que ya vimos, que es ingreso de la demanda es igual a 73, que es la cantidad final, menos 70 entre 70, que es la cantidad inicial. Y todo esto lo vamos a dividir entre 1380, que es el precio final, menos 1250 entre 1250, que es el precio inicial. Operando todo esto, el ingreso de la demanda es igual en el numerador nos va a dar un 0.0428571428.6 y en el denominador nos va a dar un resultado de 0.104. Al dividir estas cantidades, la elasticidad de ingreso de la demanda es igual a 0.4121. Si nos da un positivo, significa que es un bien normal. Si el positivo es mayor a 1, hablamos de un bien de lujo. Si el positivo es menor que 1, hablamos de un bien básico. En nuestro caso, sería un bien normal básico. Si nos da negativo, es inferior. ¿Por qué hablamos de normal inferior? Bueno, en la elasticidad de ingreso de la demanda, si nos da positivo, significa que aumentó el dinero de esa persona y por lo tanto consumió más de ese bien. Y es normal que haga eso. Por otra parte, si aumentó su ingreso y en lugar de eso nos da negativo, es decir, que consume menos de ese bien, significa que solo lo consumía porque no tenía dinero suficiente para comprar algo mejor. Es decir, que es un bien inferior.